el INDEC presentó el nuevo índice de pobreza perteneciente al segundo trimestre de 2016. El índice de pobreza en la República Argentina es de 32,2%, lo que equivale a 8.700.000 personas. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2% y de indigencia, hogares 4,8% y personas 6,3%. Cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Tenemos un problema serio en materia de pobreza y que esa situación de pobreza en contexto de recesión y alta inflación se ve particularmente exigida como tema estructural, como hemos hablado antes, que la mejor política que podemos ir proyectando es cómo ir generando un proceso de crecimiento, de baja de inflación y de generación de empleo para poder ir trabajando estructuralmente esto, pero mientras sin duda hay que atender la emergencia y atender la situación puntual de lo que estamos viendo. Sorprende un dato que dice que del 47% de los chicos de 0 a 14 años viven en casas pobres. Sí, lamentablemente es un índice que está surgiendo, aparece así, digamos, el 47% de los menores de 0 a 14 años están en hogares clasificados como pobres. Bueno, allí veíamos el informe que preparó C5N con respecto a las cifras, ¿no?, del INDEC y la pobreza. 8.700.000 personas estarían en esa franja. Estamos aquí en esta mesa, gracias por venir. Estamos con la señora Manuela Castañeira, estamos con Horacio Alonso, con el señor Alejandro Godard y con Damián Naya. Bueno, temas como las paritarias, la inflación, si la CGT va a apoyar o no al gobierno, evidentemente con lo que viene, y lo que le preocupa a la gente, ¿qué sucede con los argentinos? ¿Cómo hay que salir de la pobreza y si realmente hay 5 millones de pobres más aquí en la República Argentina? Totalmente. Muchas gracias. Sí. Evidentemente primero las damas hoy. Por supuesto. Somos muy arbitrarios. No, podría decir que en primer lugar el discurso de Macri sobre la pobreza es pura demagogia. Habla de que ese es su punto de partida, pero no reconoce que él creó 1,5 millones de nuevos pobres en los 10 meses que va de gobierno, tomando todas medidas que apuntan al crecimiento de la pobreza, como es el problema de la devaluación, la inflación, las paritarias a la baja, la eliminación prácticamente de los impuestos para los ricos en la Argentina, como los bienes personales, o sea, una transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Entonces, que hable de que ese es su punto de partida, en primer lugar, no parece cierto. Al mismo tiempo es una medición, hay que decir, de lo más engañosa, porque habla solo desde el aspecto de la canasta básica, es decir, desde lo monetario. Y cuando hablamos de pobreza, habría que hacer mediciones que tengan en cuenta otro tipo de dimensiones, como el acceso a los servicios, al gas y demás. Es decir, una persona que cobra 15.000 pesos, una familia, ¿no?, que percibe un ingreso de 15.000 pesos, pero que vive en un lugar que no tiene cloacas, que no tiene gas, que no tiene luz, no me pueden decir que no es pobre. Entonces, en realidad también es una medición poco engañosa. Nosotros creemos, desde ese punto de vista, que para hablar de empezar a eliminar la pobreza, el Estado debe tener una política activa de creación de empleo. Si no hay creación de empleo, no se puede sacar de toda esa estructura de pobreza a la sociedad, y creemos desde ese punto de vista que el Estado tiene que tener el rol activo en la creación, por ejemplo, de planes que tengan que ver con infraestructura, obra pública,
pero al mismo tiempo se nos remite a otro tipo de debate, que es todo el fenómeno de la corrupción por parte de los funcionarios. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber programas donde haya control por parte de los trabajadores y de los beneficiarios de todos esos, y de los usuarios en general, de todo ese tipo de planes de infraestructura. Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero detenerme en algunas expresiones del presidente cuando hace referencia a que no hay soluciones mágicas. Esto no es ninguna novedad. Nosotros no votamos a un mago. El pueblo argentino votó, eligió un presidente para que resuelva las cuestiones pendientes. Y lamentablemente a la vuelta de 9 meses, la situación que dice haber encontrado la ha agravado. ¿Por qué digo esto? Porque si tomamos por cierto que encontró una administración prendida a fuego, en vez de utilizar el matafuego, utilizó el lanzallamas, porque todos los indicadores sociales se han agravado. Y se han agravado porque no hay una política que favorezca a los sectores más vulnerables, pero sí hay una política que favorece a los sectores del privilegio. Entonces, esto obliga al gobierno a replantear sus políticas. El nivel de pobreza no es ninguna novedad, porque los indicadores ya los conocíamos a través del observatorio de la UCA o a través del observatorio de la Confederación General del Trabajo. No son novedosos en particular por el gobierno porque gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero creo que el rumbo que le ha dado a su acción no es el que el momento requiere, porque no hay una política para alentar el consumo interno, no hay una política para alentar la generación de empleo, no hay una política real para que vengan inversiones al país, porque no se cumplió ninguna previsión que anunciaron a principios de año. Demian Naya, te dejo para el último. Bueno. ¿Te parece? Vamos con el Alonso, ¿le parece? Alejandro Godard, disculpe. Bueno, no. Yo soy socialista. Yo creo que el capitalismo hoy, en este momento de la humanidad, es esto: es cada vez más pobreza y más hambre. Por eso yo veo algunos dirigentes que han conducido los destinos del país durante años, que reflejan partidos tradicionales, con lágrimas de cocodrilo realmente, porque se asombran de la pobreza. Primero, no nació hoy la pobreza, en ese punto es un hecho de la realidad, es una acumulación que viene desde la época de la dictadura para acá y que cada uno le colaboró un poquito para que sean los niveles que estamos. Estamos hablando del 32,3%. ¿Usted coincide con los índices del INDEC? Yo creo que es más. Algunos están por debajo, algunos están por arriba. Yo creo que la pobreza es más, es superior, porque se está hablando de un ingreso familiar de 12.500 pesos para considerar pobre o no una persona. Familiar. Familiar. Sí, pero yo por eso quisiera que alguien con 13.000 pesos, o sea que ya no sería pobre en este país, viva, ¿no es cierto?, un mes y cumpla con las necesidades básicas. O sea, la pobreza es mayor. Se puede hablar de que más o menos el 50% de la población está pasando necesidades apremiantes. En los niños es mayor, porque las familias pobres tienen más chicos, a lo mejor, que familias más acomodadas. Y por lo tanto podríamos hablar que más de la mitad de los chicos de este país son pobres. ¿Pero qué quiere decir que son pobres? Que no tienen los nutrientes necesarios para formarse con todas las capacidades para encarar eso. Ahora, ¿por qué pasa esto? Uno ve el presupuesto, se habla de pobreza cero, el gobierno dice pobreza cero, pero ve el presupuesto. Del presupuesto... Que es imposible alcanzar la pobreza cero en 4 años. No solo es imposible, sino que en 4 años vamos a tener más pobres. Bueno, porque, por ejemplo, 14.000 millones de dólares quiere pagar de intereses de deuda externa en el año 2017. ¿Qué implica eso? Se podría hacer un hospital de alta complejidad por día con ese dinero, porque más o menos 700 millones de dólares por día se podría hacer eso. O sea, se podría atacar la pobreza si ese dinero, en vez de irse afuera, se quedara adentro. Se le pagó a los buitres, se le sacó impuestos a las grandes corporaciones mineras, al campo. O sea, el problema es cuando uno discute la pobreza, si la quiere atacar o no, es a dónde van los recursos que el país tiene. Y está claro que el gobierno los quiere destinar a los sectores más concentrados. Eso va a crear más pobreza, pero ojo, se pagaron 200.000 millones de dólares en la gestión anterior en concepto de deuda. O sea, 200.000 millones de dólares. Si ese dinero se hubiera volcado a solucionar los problemas estructurales, tendría
seríamos menos pobres, pero de esto no se habla, de la deuda no se habla, de las privatizaciones no se habla. O sea, se habla de la pobreza, se llora un poquito, lágrimas de cocodrilo, pero las medidas que se aplican son para profundizar un modelo que deja cada vez más pobre, más miserable y por lo tanto que no crea trabajo, porque acá no hay ningún plan de industrialización para nada. Acá incluso se habla, y yo con esto termino, de que la gran panacea son las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras van a profundizar la pobreza porque vienen esencialmente a saquearnos y a llevarse las riquezas afuera, hay que decirlo con todas las letras. De enero a agosto vinieron 1.600 millones de dólares y se fueron 1.900 en repatriación de utilidades. Esas son las inversiones extranjeras. O sea, todo el modelo está destinado a profundizar la pobreza. Entonces, no hablemos de pobreza y lloremos con lágrimas de cocodrilo. Discutamos qué medidas concretas vamos a tomar para salir de esta situación. Muy bien, Demian. Bueno, con respecto a las inversiones extranjeras, son la posibilidad que nos da el mundo a nosotros con esta confianza que estamos brindando, siendo creíbles en el tiempo y con un plan de gobierno hacia el futuro, donde tenemos 46.000 millones de dólares en promesas de inversiones, de todo tipo, energía, Siemens, 5.600 millones, alimentos, Quilmes, 1.792 millones, hacen un globo total de hasta hoy, de enero a hoy, o de diciembre a hoy, de 46.000 millones aproximadamente de dólares en inversiones, durante estos 3 años y monedas que quedan de gobierno. Por otro lado, Manuela decía esto de la pobreza, que la pobreza, si la dimensionamos, es más porque aumentó 1.500.000. Nosotros hablamos de un 32,2%, 14 millones de personas sobre un total de 27 en los grandes centros urbanos, que es lo que mide el INDEC, lo cual no contempla aquellas zonas del país que no son estos grandes centros urbanos, por lo cual seguramente Manuela tenga razón y lo cual nosotros contemplamos durante la campaña y pusimos ese objetivo de pobreza cero al que vamos. Objetivo de pobreza cero que tiene objetivos concretos y claros, que es un pacto educativo, aumentar el empleo formal. El empleo formal hoy nosotros con los niveles de déficit que dejó el gobierno anterior, las posibilidades son endeudamiento, impuestos, emisión e inflación o generar inversiones y confianza. Nosotros decidimos generar inversiones y confianza. Veo que lo mirás de una manera no me halagüeña. Y se sentó. Y lo primero que presentaron es un plan de empleo para precarizar el trabajo. Dejémoslo terminar. El mundo da muestras claras. Sí. Todos los días vemos inversiones nuevas. Todos los días vemos en materia de seguridad que estamos arrestando a un narcotraficante nuevo, políticas totalmente aireadas en un objetivo claro, que es que la Argentina genere confianza internacional en problemas ambientales, contra la lucha contra el narcotráfico y generar inversiones a futuro. Esto es claro, si no nosotros tenemos que hacer lo que hacía el gobierno anterior, que es emitir, endeudar, generar inflación y empobrecer más a la sociedad. Recién un colega de ustedes habló aquí de la desinflación, que esto de aquí, desde hoy hasta fin de año, quizás se va a ver la desinflación. Manuela, ¿le quieres contestar? Sí, no. En primer lugar, mis caras eran porque parece una tomada de pelo que integrantes del gobierno digan cuestiones por ese estilo. Te hablan del camino hacia la pobreza, pero les insistimos sobre la pobreza que han creado y se niegan a dar cuenta de ella. Al mismo tiempo, otro de los elementos importantes para la erradicación de la pobreza tiene que ver justamente con el empleo informal. Empleo informal que dejó el kirchnerismo y que el macrismo se dedica a profundizar a partir de todo este tipo de acuerdos de diálogo que está queriendo hacer con los empresarios, donde hablan del costo laboral. Hablar del costo laboral, ese que quieren bajar ustedes con los empresarios, quiere decir más precariedad, quiere decir salarios a la baja. Con eso no van a eliminar el impuesto, no van a eliminar la pobreza ni demás. Entonces la pregunta es, ¿qué plan tienen serio para la erradicación de la pobreza y qué plan serio tienen para la creación de puestos de empleo? Porque a mí me parece que lo único que están haciendo es acordar con los empresarios para que se la sigan llevando en pala. Si vos, Manuela, sabés cómo se genera. Yo te estoy haciendo una propuesta, sí, te hago una propuesta. Que el Estado tenga planes de creación de viviendas, que el Estado invierta, que el Estado, por ejemplo, haga obras de infraestructura. Ustedes dicen que van a venir las inversiones extranjeras y van a salvarnos a todo. Y lo único que hacen es querer bajar el salario para que venga algún privado que encima se la llevan a offshore. Eso es lo que están ustedes diciendo. Hay que mirar los una de cada uno más y nos vamos a la pausa. No quieren bajar el salario, pero los datos de la realidad indican que la capacidad adquisitiva del salario cayó. Ninguna paritaria hoy está por... No, ninguna paritaria está por encima del 43% de la inflación anual. Acumulada. Y las paritarias cerraron alrededor de un 30% y los trabajadores perdieron entre un 10 y un 12% de su capacidad adquisitiva. Con respecto a las inversiones extranjeras, son simplemente anuncios. Por eso me animo a decir que estamos en la construcción de un nuevo relato, porque hay más fuga de capitales que ingresos de capitales. Vamos a acomodar, a ver. Yo sinceramente, pero hablemos todos, hablemos que se escuchen todas las voces. La estructura social de la Argentina para que haya inversiones. Bien.
Porque además si leemos el presupuesto, este presupuesto no comprende, no contempla un crecimiento para todos los argentinos, sino para los sectores del privilegio. Gracias. Yo sinceramente creo que, yo le digo a la gente, el político que le diga que va a terminar con la pobreza siguiendo pagando deuda, le miente en la cara descaradamente, porque no se puede terminar con la pobreza si todo lo que produce el país se va afuera. El político que le diga que se va a terminar la pobreza trayendo inversiones, que la historia triste de este país es que cada dólar que viene acá se lleva 3 o 4 afuera, le está mintiendo descaradamente en la cara. Sépalo, le mienten descaradamente. La única forma real de terminar con la pobreza es combatirla, combatiendo donde se produce, que es la desigualdad social, que es precisamente dejando de ser un país que toda la riqueza se va para afuera. Ahora, todos los políticos tradicionales están comprometidos con la deuda. Nadie quiere ni siquiera auditarla para saber qué de eso es legal o no. ¿Saben por qué? Porque toda la clase política y empresarial de este país está entongada con la deuda. Porque desde la dictadura, incluyendo el presidente y su grupo, el grupo Macri, pidió préstamos al exterior, Cavallo la estatizó y a partir de ahí nosotros tenemos ese collar de melones en el cuello que se lleva toda la riqueza. Y nadie la investiga, todos la pagan, porque si se investigara quedaría toda esa complicidad. Entonces, le mienten a la gente descaradamente. Va a haber más pobres con las famosas inversiones que prometen que va a venir, va a haber más pobres si se sigue pagando la deuda, va a haber más pobres si hay un sistema impositivo que le cobra más al que menos tiene. Entonces, si queremos cambiar, hay que escuchar a la izquierda, que es la única que tiene una salida alternativa a esto. No se puede defender este sistema y decir que vamos a salir de los pobres. El capitalismo en el mundo hoy ya está en un periodo tal de degradación que no solo provoca más pobres, más contaminación, menos industrialización, más pobreza estructural, más desempleo. Por lo tanto, discutamos las cosas como son. Si no empezamos a discutir el sistema que nos lleva a este modelo, ¿no es cierto?, que cada vez profundiza la pobreza, no vamos a salir. Bien. Nosotros no queremos ser parte de la demagogia barata de hablar de los pobres y no discutir las causas estructurales que nos lleva a esto. Tengo que ir a una pausa. Muy bien. Gracias por venir, un placer conocerlos y sigue, no mentira, no se queda un ratito más para que usted pueda terminar su idea y también lo veo a Demian que está, bueno, está agazapado. Vamos a la pausa y ya regresamos a Reunión de Noticias con este debate sobre la pobreza en Argentina y qué va a pasar llegando a las fiestas, inflación, desinflación, todo esto y mucho más.